Una serie de historias especiales suscrito. Ahora era el año 2147 y la humanidad había entrado en una era dorada de avance tecnológico. Las ciudades flotaban en los cielos, los viajes interplanetarios eran rutinarios y las enfermedades estaban casi erradicadas. Los habitantes de la Tierra disfrutaban de una paz y prosperidad desconocidas. Para generaciones anteriores, la unidad de las naciones había dado lugar a una era de exploración e innovación donde los límites de la ciencia se empujaban más cada día. En una clara tarde de verano la tranquilidad se hizo añicos cuando una armada de naves alienígenas apareció en la órbita de la Tierra. El pánico se extendió como un reguero de pólvora mientras los cielos se oscurecían con la llegada de los Zarn, una especie desconocida para la humanidad. Sus naves eran enormes, elegantes y plateadas, moviéndose con una gracia que descubría su propósito mortal. El contacto inicial no fue de diplomacia sino de muerte, devastación sin previo aviso. Los Zarn desataron sus armas, desintegrando todo lo que se encontraba en su camino. Sus pulsos de energía derretían el acero y vaporizaban la carne, dejando nada más que ruinas humeantes. Grandes ciudades como Nueva York, Tokio y París cayeron en el caos. Los cielos, que alguna vez fueron serenos, ahora eran un teatro de guerra lleno de los gritos de zar y naves de combate y los gritos desesperados de civiles que huían. Las defensas de la Tierra se derrumbaron dentro de las nuestras, incapaces de resistir el poder absoluto y la tecnología avanzada de los invasores. Los Zarn se comunicaban a través de transmisiones crípticas. Idioma era una serie de clics y zumbidos que los mejores lingüistas de la Tierra luchaban por descifrar a pesar de la falta de entendimiento. Su mensaje era claro. Vinieron a conquistar, no a negociar. Los gobiernos de la Tierra, sorprendidos por el repentino ataque, se apresuraron a montar una defensa, pero sus esfuerzos fueron feudales. Contra el armamento superior de Zarin en medio del caos, los ciudadanos comunes se vieron obligados a convertirse en soldados. Las familias se separaron cuando la gente intentó escapar de las ciudades en busca de refugio en el campo, pero incluso allí el alcance de los Zarin era extenso. Los paisajes serenos de las áreas rurales de la Tierra se convirtieron en terrenos de caza para los invasores implacables. En medio de la devastación, los Zarn establecieron centros de mando en el corazón de las ciudades que habían destruido. Se movieron con un aire de arrogancia, considerando la resistencia humana insignificante. Los Zarn, una raza orgullosa y antigua, veían a los habitantes de la Tierra como débiles, su tecnología inferior. Se habían enfrentado a innumerables civilizaciones antes y siempre habían emergido victoriosos. Lo que los Zarn no entendían era la profundidad de la resiliencia humana y los límites a los que llegarían los humanos cuando se los empujaba al borde. Los primeros días de la invasión estuvieron llenos de terror y destrucción, pero debajo de la superficie había un fuego latente. La ira comenzó a gestarse entre los humanos que sobrevivieron al primer ataque. No solo fueron víctimas, sino que fueron testigos de las atrocidades cometidas contra sus seres queridos, sus hogares y su planeta. En un búnker oculto bajo las ruinas de Washington, D.C., un grupo de científicos, líderes militares y figuras políticas. Reunidos entre ellos estaba la doctora Elena Morales, una reconocida física cuya familia había sido asesinada en la primera ola de ataques. Impulsada por un profundo deseo de venganza, habló con una determinación que resonó en todos los presentes. Puede que nos hayan tomado por sorpresa, pero no estamos derrotados. Lucharemos y les haremos pagar. Las palabras de Elena encendieron una chispa de esperanza en los corazones de quienes la escucharon. Las semillas de la resistencia se plantaron ese día. Los Zarn habían subestimado a su enemigo, sin reconocer que los humanos, cuando son impulsados por la desesperación y la furia, son capaces de hazañas inimaginables. Como se cerró el primer capítulo de esta saga sombría, el mundo estaba al borde de un conflicto brutal y prolongado. Los Zarn, confiados en su superioridad, no pudieron prever la tormenta de venganza que comenzaba a cogerse. La Tierra, aunque devastada y ensangrentada, no fue derrotada ante la aniquilación. La humanidad resurgiría de las cenizas impulsada por una voluntad inquebrantable de sobrevivir y un deseo ardiente de venganza.
El impacto inicial de la invasión dejó a la humanidad tambaleándose, pero el espíritu de resistencia comenzó a tomar forma. Entre las ruinas esparcidas por todo el mundo, grupos de sobrevivientes se organizaron impulsados por una necesidad colectiva de luchar. Estos grupos pequeños al principio crecieron a medida que más personas se unían a la unidos bajo la bandera de reclamar su hogar y buscar venganza por las vidas perdidas en el subterráneo, búnkeres y enclaves ocultos. Surgió una nueva fuerza, la Fuerza de Resistencia de la Tierra. John Carter, un héroe de guerra condecorado conocido por su brillantez táctica, tomó el mando de este ejército heterogéneo. Su experiencia en conflictos anteriores lo convirtió en un líder invaluable capaz de inspirar a quienes lo rodeaban con su coraje y determinación. La doctora Elena Morales, cuya experiencia en física era incomparable, se convirtió en la piedra angular científica de la resistencia. Junto con un equipo de las mentes más brillantes de la Tierra, comenzó a trabajar en la comprensión y réplica. Zaran Technology. El gran avance se produjo cuando un grupo de carroñeros descubrió una antigua nave de exploración Zaran abandonada, enterrada en las profundidades del Himalaya. Esta nave, una reliquia de una expedición Zarin anterior, se convirtió en la clave para cambiar el rumbo dentro de la nave. Elena y su equipo encontraron un tesoro de información, planos, diseños de armas y sistemas de comunicación. La ingeniería inversa de estas tecnologías no fue una tarea fácil, pero los científicos trabajaron incansablemente impulsados por su deseo de venganza. Poco a poco, comenzaron a descubrir los secretos de la tecnología Zarin, creando armas híbridas y defensas que podrían usarse contra los invasores. Uno de los primeros contraataques exitosos se lanzó en la ciudad recuperada de Denver utilizando una combinación de tácticas de gorilas y tecnología Zarin robada. El ERF logró emboscar a una patrulla Zarin. Unidad. La batalla, aunque pequeña en escala, fue una victoria significativa. Demostró que los Zarn no eran invencibles y que su tecnología avanzada podía volverse contra ellos. La noticia de la victoria se extendió rápidamente, elevando la moral y engrosando las filas de la resistencia. A medida que pasaban los meses, la resistencia se hizo más audaz. Los ataques coordinados a los puestos de avanzada Zaran se hicieron más frecuentes y el ERF estableció una red de bases secretas en todo el mundo. Cada victoria, sin importar cuán pequeña fuera, era un paso más cerca de recuperar la tierra. Los Zarn, que alguna vez habían considerado a la humanidad como insignificante, comenzaron a sentir el aguijón de estos asaltos implacables. Una de las batallas más significativas tuvo lugar en las ruinas de Berlín. Los Zarn habían transformado la ciudad en un centro de comando estratégico, fuertemente fortificado y aparentemente inexpugnable. John Carter ideó un plan que involucraba un asalto en múltiples frentes, combinando ataques directos con sabotaje encubierto. El equipo de Elena había desarrollado un prototipo de dispositivo EMP capaz de desactivar temporalmente la tecnología Zarin. Este dispositivo fue crucial para su estrategia. La noche del asalto, un grupo de soldados de élite se infiltró en la ciudad colocando el dispositivo EMP en un momento crítico. Cuando el dispositivo detonó, las defensas Zarin flaquearon y el ERF lanzó un ataque a gran escala. La batalla fue feroz y brutal, pero la resistencia emergió victoriosa. La caída de Berlín fue un punto de inflexión en la guerra, probando que incluso las fortalezas Zar más fuertes podían ser atravesadas. El éxito de la resistencia no fue gratuito. Muchos hombres y mujeres valientes perdieron sus vidas en estas batallas. Sus sacrificios, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, se erigieron monumentos en su honor y sus historias se convirtieron en leyendas, inspirando a las generaciones futuras a continuar la lucha. A medida que crecían las capacidades de la resistencia, también lo hacía su comprensión de los invasores Zarin. Los interrogatorios de los soldados Zaran capturados revelaron información crítica sobre su jerarquía y debilidades. Se descubrió que los Zarn operaban bajo una estructura de mando rígida, con cada unidad altamente dependiente de directivas centrales que interrumpían esta cadena de mando.
Podrían mejorar sus operaciones. La doctora Morales y su equipo también hicieron un descubrimiento sorprendente a través de sus estudios de zar y biología. Descubrieron que los alienígenas no eran solo conquistadores. Sino-refugiados. Su mundo natal estaba muriendo. Sus recursos se estaban agotando. Esta revelación agregó una capa compleja al conflicto. La desesperación de los Tharin reflejó la propia lucha de los humanos por la supervivencia, creando una reflexión conmovedora sobre la naturaleza de la guerra y la supervivencia. A pesar de comprender su difícil situación, la resistencia se mantuvo firme en su objetivo. Los Zarn habían trajo devastación a la Tierra y el camino a la paz pasaba por su derrota. La comprensión de que los invasores estaban luchando por su propia supervivencia hizo poco para calmar el ardiente deseo de venganza que alimentaba los esfuerzos de la resistencia. Con cada batalla, el ERF se hizo más fuerte y más coordinado. John Carter y Elena Morales se convirtieron en símbolos de esperanza y desafío. Su liderazgo, combinado con el espíritu inquebrantable de los luchadores humanos, forjó una fuerza formidable capaz de desafiar a los Zon. A medida que el segundo capítulo de esta saga llegaba a su fin, el escenario estaba listo para un conflicto aún mayor. Los Zarn, que alguna vez confiaron en su superioridad, ahora se enfrentaban a un enemigo que no solo era resistente, sino que estaba cada vez más equipado con su propia tecnología avanzada. La guerra por la Tierra estaba lejos de terminar, pero la humanidad unida por una causa común e impulsada por las llamas de la venganza estaba lista para continuar la lucha. Un año después de la invasión, la Fuerza de Resistencia de la Tierra, ERF, se había transformado de una colección dispersa de sobrevivientes en una fuerza de combate formidable. Sus tácticas evolucionaron, su tecnología mejoró y su moral se elevó con cada pequeña victoria. Sin embargo, la guerra estaba lejos de ser una guerra. Los Zaren todavía tenían el control sobre vastos territorios, y sus naves nodrizas se vislumbraban siniestramente en los cielos de la Tierra. El liderazgo de ERF sabía que se necesitaba un golpe decisivo para cambiar el equilibrio de poder de forma permanente. Fue durante una operación de inteligencia encubierta. En los restos de Los Ángeles descubrieron la clave para su próximo movimiento. Un oficial Tharin capturado fue sometido a un intenso interrogatorio que reveló la existencia de una nave de mando central que orbitaba muy por encima del planeta. Esta nave, el eje de la flota Tharin, coordinó todas sus operaciones en la Tierra. John Carter y la doctora Elena Morales idearon un plan audaz: infiltrarse en la nave nodriza Tharin, sabotear su reactor principal y recuperar información crucial sobre la estructura de mando Tharin. Si esta misión tenía éxito, podría ayudar a las operaciones de los invasores y darle a la humanidad la ventaja. El equipo de infiltración fue seleccionado cuidadosamente de entre los mejores soldados, ingenieros y científicos de élite de la ERF. Entre ellos se encontraban Carter y Morales, quienes insistieron en liderar la misión personalmente. Su viaje comenzó con un enfoque sigiloso utilizando tecnología de camuflaje adaptada de la abandonada nave de exploración Zaron. Esta tecnología hizo que su pequeño transbordador fuera invisible a los sensores Zaron, lo que les permitió escabullirse más allá de las formidables defensas y abordar la nave nodriza sin ser detectados. Dentro de la nave nodriza, el equipo se movió rápida y silenciosamente a través del laberinto y los pasillos guiados por esquemas robados durante operaciones anteriores. El interior de la nave era una maravilla de ingeniería alienígena. Las superficies metálicas elegantes pulsaban con un brillo bioluminiscente espeluznante. La atmósfera estaba cargada con el zumbido de la maquinaria avanzada y la patrulla ocasional de guardias Tharin. Mientras se dirigían al núcleo del reactor, el equipo encontró evidencia de la desesperación de los Tharin: cámaras llenas de sistemas de soporte vital avanzados pero que funcionaban mal y máquinas de síntesis de nutrientes indicaban que los alienígenas estaban luchando por mantenerse a sí mismos. Este descubrimiento agregó una capa de urgencia a su misión. Si los Tharin iban a controlar el conflicto, podría prolongarse indefinidamente con consecuencias catastróficas para ambos lados. Al llegar al núcleo del reactor, el equipo se puso a trabajar con precisión. Elena y sus ingenieros colocaron cargas explosivas en puntos clave alrededor del reactor para asegurar una detonación controlada pero devastadora. Mientras tanto, Carter y los soldados aseguraron el perímetro listos para
Repeler cualquier fuerza Zaren que pudiera. Descubrir su presencia cuando se colocaron las cargas. Elena accedió a la computadora central de la nave, sus ojos se abrieron de par en par cuando desenterró un tesoro de datos críticos, planos, registros de comunicación y, lo más importante, los protocolos de comando de la jerarquía. Zaren. Rápidamente descargó los datos en una unidad portátil sabiendo que podrían proporcionar información invaluable para él. Urf. Su misión casi estaba completa. El equipo se preparó para la extracción, sin embargo, su presencia no había pasado. Totalmente desapercibida, sonó una alarma y los pasillos pronto se llenaron con los estrepitosos pasos de Zar y los soldados. Y estalló un feroz tiroteo con los combatientes de la resistencia usando su armamento alienígena adaptado para retener a las tropas que avanzaban. La cacofonía de explosiones de energía y los gritos de los combatientes llenaron el espacio confinado creando una sinfonía caótica de batalla. A pesar de estar en inferioridad numérica, el equipo ERF luchó con una determinación sin igual impulsado por lo que estaba en juego en su misión. Carter lideró la defensa con precisión estratégica, dirigiendo a su equipo para maximizar su cobertura y explotar los estrechos pasillos a su favor. Elena, con el disco portátil asegurado, se unió a los alevines, con su rifle de energía modificado descargando pulsos de luz abrasadora. Los Zon. No estaban acostumbrados a una resistencia tan feroz. En su propia nave, flaquearon bajo el asalto implacable. El equipo logró asegurarse un indulto temporal que les permitió activar su plan de extracción. Se envió una señal al transbordador camuflado que esperaba cerca, que maniobró rápidamente para ponerse en posición para recuperarlos mientras escapaban. Elena activó las cargas explosivas. Una serie de detonaciones controladas reverberaron por toda la nave y culminaron en una explosión masiva que sacudió toda la estructura. La destrucción del núcleo del reactor provocó una serie de fallas en toda la nave nodriza. Los sistemas parpadearon y se apagaron. Las luces se apagaron y la nave comenzó a inclinarse en su órbita. La fortaleza, que alguna vez fue impenetrable, ahora era un Hulk lisiado. Sus capacidades operativas estaban severamente comprometidas. El equipo ERF, ahora a bordo de su transbordador, observó cómo la nave nodriza flotaba indefensa en el espacio. El resplandor de los incendios internos era visible a través de las grietas en su casco. Al regresar a la Tierra, el equipo fue aclamado como héroes. Los datos que él había recuperado fueron analizados rápidamente, revelando no solo el Zar y el comando protocolos, sino también las ubicaciones de sus fortalezas restantes. Esta inteligencia resultó ser un punto de inflexión en la guerra, con su estructura de mando interrumpida y su nave nodriza paralizada. Los Zarn se vieron sumidos en el caos. El ERF, envalentonado por este éxito, lanzó una serie de ofensivas coordinadas. Utilizando los datos recién adquiridos, apuntaron a instalaciones clave de Zarin, con ataques de precisión. La resistencia por los Cs, ahora equipados con tecnología híbrida aún más avanzada, hizo retroceder a los Zarin ciudad por ciudad, recuperando territorios perdidos y liberando a los sobrevivientes atrapados. Una de las victorias más significativas llegó en la batalla por Londres. Los Zarn habían fortificado la ciudad usándola como un centro central para sus operaciones con la nueva inteligencia. Los ERF dividieron un plan para abrir brecha en sus defensas. La batalla fue intensa y ambos bandos sufrieron muchas bajas. Sin embargo, la resistencia y superioridad táctica de las fuerzas humanas finalmente abrumaron a los defensores. Zarin, la caída de Londres marcó una victoria simbólica y estratégica que demostró que la marea de la guerra realmente había cambiado. En medio de estas victorias, los ERF descubrieron otra capa de la desesperación de los Zarin. Su mundo natal parecía no solo estar muriendo, sino al borde de la completa colapso. Los Zarn habían esperado establecer un nuevo hogar en la Tierra, un plan que ahora estaba en ruinas. Esta revelación agregó una dimensión compleja al conflicto. Mientras algunos abogaban por un enfoque más compasivo, la mayoría de la resistencia, impulsada por el recuerdo de sus seres queridos caídos y la destrucción provocada por los invasores,
Permaneció resuelta en su búsqueda de la victoria total mientras la guerra se prolongaba a él. ERF continuó construyendo sobre su impulso. Desarrollaron nuevas estrategias, mejoraron su tecnología y solidificaron sus alianzas. Los Zarn ahora a la defensiva. Lucharon por reagruparse y montar una contraofensiva efectiva. Los invasores, que alguna vez aparentemente invencibles, ahora estaban al borde de la derrota, sus fuerzas diezmadas y su moral destrozada. El tercer capítulo de esta saga épica cerró con la humanidad al borde de la victoria final. La resistencia había transformada en una poderosa fuerza militar capaz de llevar la lucha a los Zarn en cualquier frente. La paralización de la nave nodriza Tharin había sido el catalizador de una serie de eventos que conducirían a la eventual liberación de la Tierra. La guerra no había terminado, pero el final estaba a la vista. La humanidad, unida por una causa común e impulsada por un inquebrantable espíritu de venganza, estaba lista para dar el golpe final. La culminación de años de conflicto brutal y lucha implacable llegó con la batalla final por la Tierra. La resistencia ahora era una máquina militar bien engrasada, preparada para una confrontación decisiva con las fuerzas Zeren Restance. El lugar para este enfrentamiento fueron las ruinas devastadas de Washington DC, un corazón simbólico de la resistencia humana y el desafío. Los Zarn habían convertido a la ciudad en su último bastión importante, fuertemente fortificado y ferozmente defendido. En los meses antes de este enfrentamiento, el ERF planeó meticulosamente su ataque. La doctora Elena Morales y su equipo habían desarrollado un arma revolucionaria, el desestabilizador cuántico. Este dispositivo tenía el potencial de interrumpir la red de mando de Tharin, paralizando de manera efectiva su capacidad de coordinar sus fuerzas. Sin embargo, desplegarlo requería atravesar el corazón de la fortaleza Tharin. John Carter, ahora una figura legendaria entre la resistencia, tomó el mando de la operación. Su estrategia implicó un asalto de varios niveles que combinaba ataques aéreos de las fuerzas terrestres y equipos de infiltración encubiertos. El objetivo era claro: crear una versión diversa para atraer a las principales fuerzas de Tharin mientras un pequeño equipo de élite se infiltraba en la fortaleza para desplegar el desestabilizador. El día de la batalla amaneció con un silencio inquietante. La calma antes de la tormenta. Las fuerzas de resistencia se movilizaron en todo el perímetro de la ciudad, preparándose para el enfrentamiento más significativo de sus vidas. Carter, de pie ante sus tropas, pronunció un discurso conmovedor. Su voz resonó con convicción y determinación. Estamos aquí hoy no solo como soldados, sino como la última línea de defensa de nuestro hogar, nuestras familias y nuestro futuro. Los Zarn creen que nos tienen acorralados, pero han subestimado nuestra voluntad de luchar. Hoy reclamamos lo que es nuestro. Hoy les mostramos la verdadera fuerza de la humanidad. Mientras sus palabras resonaban entre las filas, los soldados respondieron con un rugido unificado, listos para enfrentar lo que viniera después. El asalto comenzó con un bombardeo de artillería masivo dirigido a defensas clave y creando caos dentro de sus filas. Como se había planeado, las fuerzas de Tharin salieron para encontrarse con los atacantes, cayendo en la trampa colocada por Carter en medio de la feroz lucha. El equipo de infiltración liderado por Carter y Morales hizo su movimiento usando tecnología de camuflaje avanzada. Navegaron por el campo de batalla. Al pasar por encima de las defensas de Tharin y entrar en la fortaleza, encontraron una gran resistencia, pero su entrenamiento superior y su conocimiento de la tecnología Tharan les dieron una ventaja. Los corredores de la fortaleza eran un laberinto de estructuras metálicas y conductos de energía Pulsantes. El equipo luchó para abrirse paso a través de cada escaramuza, un testimonio de su resolución. Finalmente, llegaron a la cámara del comando central, donde era necesario desplegar el desestabilizador cuántico. Elena y sus ingenieros configuraron rápidamente el dispositivo de calibración. Bramando. Al comando Tharan. Frecuencias. Mientras trabajaban, el sonido de los soldados Tharin acercándose se hizo más fuerte. Carter y los otros soldados formaron un perímetro defensivo, manteniendo a raya a los atacantes el tiempo suficiente para que el dispositivo se activara con una entrada final de Commandus. Elena inició al desestabilizador. Un zumbido bajo llenó la cámara, escalando en un crescendo mientras
El dispositivo emitía un pulso de energía. Los efectos fueron inmediatos y catastróficos. Para los Zarn en toda la ciudad Zarin. La maquinaria funcionó mal, los sistemas de armas fallaron y sus comunicaciones se silenciaron. El ERS, ahora sin líder y desorganizado, vaciló bajo el asalto coordinado de las fuerzas de resistencia. Fuera, la marea de la batalla cambió rápidamente. Los combatientes de la resistencia, envalentonados por el colapso repentino de Zar y el comando, presionaron su ventaja. El antes inexpugnable Zaran, la fortaleza, se derrumbó bajo el implacable asalto humano. Las calles de Washington DC se convirtieron en un testimonio de la resistencia y tenacidad del espíritu humano. Las horas finales de la batalla fueron un borrón de victoria y pérdida. Muchas almas valientes cayeron en el último esfuerzo. Sus sacrificios quedaron grabados en la memoria de los que sobrevivieron cuando los últimos bolsillos de Zar y resistencia se extinguieron. Un profundo silencio se instaló sobre la ciudad. La guerra, que parecía interminable, finalmente terminó como consecuencia. La humanidad se enfrentó a la abrumadora tarea de reconstruir el mundo que estaba en ruinas, pero el espíritu de su gente permaneció intacto. Se erigieron monumentos para honrar a los caídos y una nueva era de unidad y cooperación comenzó a tomar forma. Las lecciones aprendidas de la invasión fomentaron un compromiso renovado con la paz y la resistencia. Elena Morales y John Carter se convirtieron en símbolos de esta nueva era. El liderazgo y la valentía habían sido fundamentales para la supervivencia de la humanidad. Mientras se encontraban entre las ruinas de Washington DC, reflexionaron sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Los Zarn, que alguna vez fueron un enemigo formidable, ahora eran un recuerdo que se desvanecía. Su invasión, un capítulo en la historia de una tierra más fuerte y unida.